Teorema del impulso y la cantidad de movimiento o momento lineal. Si una partícula en movimiento en una dimensión por la acción de una fuerza neta, suma vectorial de todas las fuerzas, describe la trayectoria que une A con B, y basándonos en la segunda ley de Newton, remozada en la forma de la ecuación fuerza neta igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo, tal como vimos en el video anterior, cantidad de movimiento lineal, podemos escribir el cambio de momento lineal diferencial P de una partícula en el intervalo diferencial T, durante el cual una fuerza neta actúa sobre ella como F por diferencial T igual a la derivada de la cantidad de movimiento. Y considerando la acción impulsora de la fuerza neta desde un instante T1 a un instante T2, tal como vimos en el video Impulso una fuerza, para los que las cantidades de movimiento lineal de la partícula resultan P1 y P2, respectivamente. La integral de F diferencial T es igual a la integral de la diferencial de cantidad de movimiento. Determina el cambio total del momento lineal durante la intervención de la fuerza, integrando sobre el tiempo de su duración, comenzando en el tiempo T1, cuando el momento lineal es P1, y terminando en el tiempo T2, cuando el momento lineal es P2. El miembro derecho de la ecuación es el cambio de momento, delta P, y el miembro izquierdo es el impulso de la fuerza. Y esta expresión matemática nos permite relacionar el impulso con la variación de la cantidad de movimiento, que en resumen dice: el impulso de una fuerza neta sobre una partícula es igual a la variación de sus cantidades de movimiento lineal. Antes de proseguir, aclaramos que si hay cambio de velocidad, la fuerza actuante se la denomina fuerza neta. En cambio, la fuerza resultante, fuerza parcial, se puede obtener de agrupar parcialmente determinadas fuerzas y sustituirlas por una sola llamada resultante. Si hay excepciones, a veces la fuerza neta coincide con la fuerza resultante. En lugar de la ecuación vectorial expuesta arriba, para resolver problemas se utilizan las tres escalares de ella derivadas, tal cual vemos. Si el movimiento es rectilíneo, una sola ecuación basta. Por ejemplo, esta primera. Cuando el objeto se mueve sobre el eje de las X, o la partícula se mueve sobre el eje de las X, debiendo considerarse correctamente los signos de las cantidades de movimiento o de sus componentes, las rapideces. Para reafirmar lo visto, procederemos a resolver el ejercicio 8.13 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, volumen 1, 13ª edición, que dice: una piedra de 2 kilos se desliza hacia la derecha por una superficie horizontal sin fricción a 5 metros por segundo, cuando repentinamente es golpeada por un objeto que ejerce una fuerza horizontal sobre ella por un breve lapso. La gráfica indica la magnitud de esa fuerza como función del tiempo. ¿Qué impulso
ejerce esa fuerza sobre la piedra. B. Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deje de actuar, si esa fuerza actúa I hacia la derecha o I hacia la izquierda. Como se puede apreciar en la gráfica, la fuerza es constante durante el intervalo de tiempo de 1 milisegundo en que actúa, por lo que suponiendo como positivo el sentido a la derecha de la fuerza de dirección horizontal, el vector impulso resulta igual al producto del vector fuerza por ese intervalo de tiempo, reemplazando por datos una fuerza de 2500 newton por 1 milisegundo, o sea 1 por 10 a la menos 3 segundos, da como resultado la magnitud del impulso igual a 2,5 newton segundo. Y el sentido del vector impulso es el de la fuerza. En la parte B, por el teorema de impulso y cantidad de movimiento que acabamos de desarrollar, sabemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Si tenemos que la componente de la velocidad v sub ix es distinta de 0, vale 5 metros por segundo, según datos, y es la única que hay, entonces tendremos que la componente del impulso estará sobre la dirección X y será igual al producto de la masa por la diferencia de rapideces. Reemplazando por los datos del problema, tal cual vemos, solo nos queda averiguar la componente final de la rapidez en el eje X. En el primer caso, como se dirige hacia la derecha, el impulso es positivo. Despejando, y la magnitud de la rapidez también es positiva. Este es el signo de la operatoria. Despejando, la velocidad final en X es de 6,25 metros por segundo. Velocidad de la piedra que tiene esa magnitud y está dirigida horizontalmente hacia la derecha. Ahora, para la segunda parte, la doble I, se dirige hacia la izquierda. Entonces, debemos condicionar agregando el signo negativo, porque el sentido es hacia la izquierda. Despejando, nuevamente, de la ecuación, con los datos pertinentes del problema, obtenemos que la velocidad, la magnitud de la velocidad de la piedra es de 3,75 metros por segundo y su sentido también es hacia la derecha. En conclusión, cuando la fuerza y la velocidad inicial están en la misma dirección y sentido, la velocidad aumenta. Y cuando están en direcciones opuestas, la velocidad disminuye.